Marcos 16:15. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Póngase de pie para que le demos lectura a esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Dígalo conmigo de nuevo. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Una vez más. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Diga conmigo: gracias, Cristo. Gracias, Señor. Siéntese, hermano. El tema de hoy, hermano, lo hemos titulado Creciendo con la ayuda de los auxiliares. Diga conmigo: creciendo con la ayuda de los auxiliares. Amén. En el tema pasado estuvimos tratando el crecimiento empieza con el pastor y la congregación. Amén. Y en el cierre de este tema, ¿verdad?, del tema pasado sobre el pastor y la congregación, pues me gustaría todavía retomarlo y usarlo como la parte introductoria también de este mensaje. Cerramos en el tema anterior diciendo que en la Asamblea General de 1913 hubo un mensaje titulado Un clamor por la necesidad de pastores. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Y si no lo recuerdan, pues hoy lo estamos recordando. Y también el que no lo oyó porque no estaba, pues hoy lo va a oír. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hoy, en pleno siglo XX, nuestro clamor continúa diciendo: Dios, diga conmigo, Dios, danos pastores según tu corazón. Amén. Porque si es según mi corazón, yo no voy a tener nunca un buen pastor. Así es. Pero como es según el corazón de Dios, nosotros no escogemos pastores. Quien escoge los pastores, quien selecciona los pastores y los llama para el trabajo de su iglesia es Dios. Amén. Entonces, Él los escoge según el corazón de Dios y no según el corazón humano. Amén, hermanos. Sí, amén. Escuche bien esto que voy a decir ahora. La iglesia tiene que entender que la guerra contra Satanás puede ser, diga conmigo, puede ser únicamente ganada frente a la batalla. Necesitamos ubicarnos en el frente de guerra. Amén. En el frente de batalla. Amén. El pastor con la congregación están definitivamente en el lugar más caliente de la batalla, más caliente de la guerra. Ellos están en la línea de fuego. Amén. Y la iglesia debe de entender que estamos en la línea de fuego y debemos de pararnos en la línea de fuego. Y muchos todavía no se han parado allí, porque es donde empieza la batalla contra Satanás para ganar las almas para Cristo. Y la victoria solo será ganada, escuche bien esto, cuando el pastor comience a reconocer y a cumplir la tremenda responsabilidad que se le ha asignado. Cuando el pastor se da cuenta que como pastor es 24/7, entonces allí empezó el crecimiento. Amén, hermano. ¿Usted entiende lo que es 24/7? Sí, amén. Amén. Sí, todito, ¿verdad? Gracias a Dios, porque entonces seguimos adelante y podemos dejar esto ahí. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:4, y usted puede leerlo con despacio, desde el 1 hasta el 7 si quiere, pero yo voy a tomar solo el 4 específicamente por cuestión de tiempo. Dice Pablo a Timoteo:
ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Sí, amén. A veces nosotros tenemos tanto enredo con las cosas de este mundo que dejamos a un lado el trabajo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, como era un hombre que fue llamado, recuerde que él andaba más bien persiguiendo a la iglesia, pero en ese momento en el encuentro está el Señor. Aleluya. Amén. Y le dice: Pablo, yo soy el Señor a quien tú persigues. Y él dice que desde que lo llamó hubo una luz profunda que lo iluminó de tal manera que lo hizo hasta cerrar sus ojos naturales y quedar como ciego para dejar de ver las cosas de este mundo y empezar a ver las cosas eternas. Amén, aleluya, gloria. Un día, hermanos, todos vamos a desaparecer de este mundo. Algunos de repente vamos a ir de uno en uno, se ve el uno, se ve el otro, pero un día viene el Señor por todo su pueblo y todo lo que está en este mundo se va a quedar. Hay mucha preocupación y ocupación por las cosas que se están haciendo hoy. Recuerde, a ver si alguien se acuerda del tema. ¿Cómo se llama el tema? Crecimiento con la ayuda de los auxiliares. Amén. Primero era el crecimiento entre el pastor y la congregación. Hoy estamos diciendo el cómo crecer. El crecimiento a través de los auxiliares. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar, usted me levanta la mano y le damos esa oportunidad. Número 3, el crecimiento a través de los auxiliares, ¿verdad? En el pasaje que leímos de Marcos 16:15 dice que tenemos 5 auxiliares. Todos conocen los auxiliares, ¿verdad? Amén. No hay nadie que no tenga. A ver, Carito, dígame un auxiliar. Banda Misionera Femenil. Banda Misionera Femenil, MBA, BLB. AMIP. BLB. Se me quedó. Hermano, otro, Timoteo, Antonio, otro auxiliar. Escuela Medical. ¿Ya? Escuela Medical. BLB, Escuela Dominical. Ya estamos todos. AMP. AMIP lo dijo Fernando. Lo dijo Fernando. Bueno, mira, si ahí nomás tienen ustedes, solo miran allá al frente. Aleluya. Amén. Solo ven ahí y ya está. Entonces, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque todos ellos tienen que ver con el trabajo del evangelismo. Amén, hermano. Dice: su propósito es cumplir con la gran comisión del versículo que hemos leído. A ver, ¿quién se acuerda que leímos? Diga conmigo: ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando dice ir por todo el mundo, alguien dice que cada cabeza es un mundo. Entonces hay que predicarle a todos. Amén. Pero también es por todas las naciones, Gloria a Dios. porque ese es todo el mundo. Pero también dice que hay que predicarle a todas las criaturas. Entendamos bien esto. Mire, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quiénes son las criaturas? Los seres humanos. Las criaturas son las criaturas son, hermano Federico, La creación de Dios. la creación de Dios. Dios creó todo. Hay un error en la gente cuando dice todos somos hijos de Dios. No es cierto. Ahora, si me dice todos somos creación de Dios, me estoy deteniendo aquí, porque es aquí donde empieza la ganancia de almas para Cristo. A veces no ganamos las almas porque no sabemos cómo predicarles, porque no conocemos la posición de la palabra en la forma que lo dice y en la forma que lo debemos hacer y en la forma que se encuentra la humanidad. Amén. Amén, hermano. Entonces,
Todos somos creación de Dios. Amén. 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 Entonces esas son las criaturas a las cuales hay que predicarle la palabra de Dios. Ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Toda criatura. A toda criatura. Amén. Todo aquel que nació en este mundo es una criatura. Pero hasta que acepta a Jesucristo y cambia de conducta y cambia su estilo de vida y es obediente a la palabra, aceptándolo, bautizándose y luego haciéndose miembro del cuerpo de Cristo, ahora viene y es obediente y trabaja en la obra y está esperando a Jesús hasta que Él venga, entonces se convierte en un hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Hasta en ese momento es un hijo de Dios. Gloria al Señor. De manera que si usted tiene hijos que no han aceptado a Cristo, son criaturas todavía. Sí, amén. No son hijos de Dios. Sí es. Si usted ya lo aceptó y se convirtió en el Señor, ahora usted sí es un hijo de Dios. Amén, hermano. Amén. Por eso es importante cuando salimos al campo y vamos a evangelizar. Yo sé que no es cómodo predicar la palabra como es, porque hay mucha gente que se enoja. Y dice, ¿cómo es eso? Yo soy hijo de Dios. Dice, no es cierto. Según la palabra, no es cierto. Y nosotros tenemos que leer la palabra y la palabra debe de hablar hoy, mañana y siempre. Sí es. Amén. Y aunque los que ya se murieron, nosotros seguimos predicando, yo me voy a morir o me voy a ir, pero la palabra va a quedar y la palabra siempre será la palabra y ella permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Muchos están en la iglesia, pero todavía no han entendido la palabra de Dios y por eso son malos cristianos. Sí, amén. Y se convierten hasta en cristianos, pero no en hijos de Dios. Bueno, seguimos adelante, pero eso no es para discutirlo ahorita, ¿verdad? Bueno, según la analogía, ¿todos entienden la palabra analogía? Sí, amén. Analogía. Levántame la mano los que no entienden la analogía, porque por uno que no entiende tengo que explicarlo. ¿Usted no entiende la analogía? Ok. ¿Alguien más que sea sincero? Levanta, allá está otra, allá está otra. Entonces, en esta parte dice que hay analogías que, o sea, comparaciones Amén. acerca de cómo es la iglesia. Figurativo. Amén. Para hacer una comparación, entonces se lo voy a decir así. La palabra analogía es una equivalencia, semejanza, parecido, que viene de la raíz griega para palabra logos y para la otra parte que es ana, es similar. Entonces quiere decir que es para dar a conocer un parecido. Por ejemplo, nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Sí. Entonces, para ir al cuerpo, inmediatamente vemos el cuerpo de nosotros. Amén, hermano. Amén. Que tiene cabeza y tiene cuerpo. Entonces, escuche esto. Si la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo, estamos ahí, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Cabeza, diga conmigo, cabeza Cabeza. y cuerpo. Cuerpo. Ok. Entonces los auxiliares serían como la columna vertebral que sostiene al cuerpo Amén. a través de su armazón y a través de su doctrina. Gloria a Cristo Jesús. Para que usted le ponga atención a los auxiliares. Porque hay que decir, hoy le toca al auxiliar tal, y a veces esto se les olvida. Hemos tenido un problema que muchas personas incluso han estado en el IEB, pero cuando terminan su IEB tienen tan guardado el libro que cuando lo van a buscar no saben ni a dónde está el libro. Y si tienen un gallinero puede aparecer haciendo nido de las gallinas porque se han descuidado y aparece en las miradas. Entonces muchos no leen el libro que se les da del IEB. Y este libro, hermano, yo estoy leyendo el libro del IEB de todo el año. Usted le dieron este año, fue al IEB, sigue estudiando todo el año, los años de vida que tengan, que usted siempre va a encontrar.
cosas dirigidas y habladas por el Espíritu Santo que están en la palabra y extractadas en este libro. Es tan profundo el estudio de la palabra de Dios que nos vamos a morir y no vamos a terminar allá. Vamos a llegar donde Jesús y le vamos a preguntar que cómo fue cuando estuvo en el Monte de los Olivos. O yo no sé, o la pregunta que usted le va a querer hacer. Pero ya vamos a llegar preguntando todavía. Porque aquí nunca lo vamos a aprender todo. Pero estamos tan dejados y tan sentados y tan cómodos que nos cuesta ir al estudio de la palabra. Sí, amén. Y por eso la iglesia no avanza, porque para que la iglesia avance yo debo de avanzar. Amén. Soy el primero que debe de avanzar. Recuerden que estudiamos el pastor y la congregación. Sí, amén. Ahora estamos estudiando el cómo a través de los auxiliares. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces mire, Cristo es la cabeza, Él dirige todo el cuerpo. ¿Estamos bien ahí? Sí, amén. La iglesia es su cuerpo. El cuerpo es el conjunto de la estructura física que forma el cuerpo humano. ¿Lo digo de nuevo? Amén. La iglesia es el cuerpo, es el conjunto de la estructura física que forma todo este cuerpo humano. Por eso es la analogía que decir la comparación, Amén. ¿verdad? De la iglesia como un cuerpo. Ahora, la doctrina es la columna vertebral que tiene dos funciones importantes. Escuche esto. Tiene una función que es mecánica, para mantener y transmitir el peso de la cabeza hacia las extremidades superiores, el tronco y las inferiores. Así es. Extremidades superiores e inferiores y el tronco del cuerpo es sostenido, sostiene la cabeza. Amén, hermano. Se lo leo de nuevo. Tiene una función mecánica, que es mantener y transmitir el peso de la cabeza, las extremidades y el tronco, tanto inferiores como superiores. Amén. Amén, hermano. Amén. Y tiene otra función que es neurológica, protegiendo la médula espinal y los nervios que van a la pelvis y a las piernas. Entonces, eso lo hace la columna vertebral. La doctrina, ¿no es cierto?, que es la que sostiene la palabra que mandó la cabeza. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Sí, amén. Y esto es lo que debemos de entender para poderlo hacer. Nosotros somos los auxiliares en ese sentido. Son como el esqueleto, la armazón que hay, donde van los nervios, donde va la carne, donde se sostiene el cuerpo. Amén, hermano. ¿Sí? Toda la parte de los órganos del cuerpo son sostenidos a través del esqueleto, que son los auxiliares o las gobernaciones que tenemos en la iglesia. ¿Sí, hermana? Aquí tenemos un ejemplo como el que nos dieron la otra vez, hermano. Nos dieron la representación del cuerpo con los 5 auxiliares. Los Y la 5 cabeza dice Jesús. Ah, mire. ¿Cuántos habían visto este? Ay, no entiendo. Imagínense, hermano, así es. Yo me vengo a ir más rápido ahorita. Si solo estoy como la lora, repitiendo. No, ¿Ah? aprende uno algo. Ustedes ya tienen, mira, ahí está todo el cuerpo. Y qué bueno al que se le ocurrió hacer esta figura. La líder de Porque es aquí, ¿ah? La líder de MBA, Del MBA. del cuartel. Porque aquí está, mire, ahí está Jesús, está el MBA, que ya vamos a ver, ahora nosotros vamos a ver el funcionamiento de cada uno de los auxiliares, que a veces lo sabemos como la lora, de memoria. Repetimos lo que oímos, pero no hacemos lo que dice. Amén, hermano. Sí, amén. Ay, me perdona, yo dije que somos, yo también voy como la lora, repitiendo, ¿verdad? Porque se nos olvida. ¿Ya? Entonces,
Toda operación, hermano, de evangelismo personal es a través de los auxiliares. Sí. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Entonces, la iglesia se atrasa de ganar almas para Cristo porque, o puede ser, recuerden que dijimos que el crecimiento inicia con el pastor y la congregación. Ahora, los auxiliares están integrados por líderes de cada uno de los auxiliares, ¿no es cierto? Amén. Entonces ahora el pastor necesita reunirse con los líderes para elaborar un plan y luego ejecutarlo con toda la congregación. Amén. Sí es, amén. Hablábamos en la clase pasada que hay que visitar. ¿A quién se le hace difícil visitar? A todos, ¿verdad? Sí, porque yo no, pues nadie me contestó nada. Amén. Usted sabe que una de las cosas que menos hacemos es visitar a los hermanos caídos. Y debemos de ser. Visitar a los amigos. Aún a los familiares nuestros que son criaturas y que no han aceptado a Cristo. Amén. Entonces, allí va la visita. Entonces, en nuestro plan tenemos que saber a dónde vamos a dirigir este trabajo que estamos primero elaborando y luego ejecutando. Amén. A través de todos los auxiliares. El trabajo es que cada auxiliar en su día debe de tener invitados para que acepten a Cristo. O debe de orarse con ellos en las casas para que acepten a Cristo. Para ser invitados al lugar de reunión. Amén. Entonces, de los dos auxiliares, hermano, que más, donde concentramos a toda la iglesia, a ver quién me dice cuáles son los auxiliares que reunimos a todos y podemos hablarles a todos en un mismo día o en un mismo rato. Escuela dominical. La escuela dominical, MBA. el MBA es el otro, ¿ya? Y El, las bandas de oración. el MBA es la columna vertebral de la iglesia, donde se Gloria a Dios. sostiene la iglesia. Aleluya. Y todos debemos de estar preparados para venir a escuela dominical con la familia, no yo solo, con la familia. En ese día hay que dejarlo todo. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, cuando se guardaba el sábado, muchos no vivieran ahorita. Santo nombre. Todos tenían que ir. Es que todos iban. Para eso era el día sábado, para adoración a Dios. Nos mataron. Si no iban, no menos. Entonces la gente decía, arréglense que si no pasa la cuchilla. ¿Verdad? Todo el mundo arreglando de vamos para la escuela dominical. Amén. Ahora, mucha gente cree que nosotros vamos a, hoy es que estamos bajo la gracia. Cierto. Y como estamos bajo la gracia, estamos tan confiados. Pero un día estaremos ante el gran tribunal de Cristo donde todos vamos a dar cuenta. Así es. Entonces no hay que echar por encima y dejar de menos el día de reunión, hermano. En este día debe de cesar todo trabajo, porque el primero que necesita alimentación soy yo. Mi vida, alma, cuerpo y espíritu necesita nutrirse de la palabra de Dios y de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Soy yo que lo necesito. Usted debe decir, diga conmigo, soy yo, yo lo necesito. Por eso debo de venir a la escuela dominical. Amén, aleluya. Amén. Gloria a ti. Amén, hermano. Con toda la familia. Amén. Le gustaría irse de este mundo y dejar a su familia sabiendo que le espera el castigo eterno. Usted va a tener una vida eterna y su hijo va a tener un castigo eterno. Nos ayuda. Amén. Otro auxiliar, y mire qué bonito la escuela dominical. Bueno, ya usted sabe que a los adultos, que a los jóvenes, que a los niños, todos repartimos esas clases. Amén. Y todos aprendemos en una hora. Aleluya. Pero ahora, hermanos, tenemos el MBA. El MBA es muy descuidado. Y el MBA es conocido como el auxiliar del amor. Amén.
¿Por qué creen que es conocido como el alquiler del amor? Pablo dice, nos recibimos tan profundo este llamado de Dios que queríamos darles no solo la palabra, nuestras propias vidas queríamos entregárselas a ustedes. Era tan grande el amor que sentían por los hermanos que ellos decían, no queríamos llegar solo con la palabra, sino que queríamos entregarles aún la vida nuestra. Y así como el apóstol Pablo le llevó la palabra a los filipenses, de la misma manera ellos extendieron la palabra llena de amor. Amén. Porque es ahí donde alcanzamos a cada hermano. El MBA debe ser distribuido por cada 10 personas, debe tener un líder. Si una iglesia tiene 30 miembros o 25 que tenga, siempre necesitamos 3 líderes, cuando menos si los pudiéramos ubicar en un solo lugar. Pero si los hermanos viven dispersos, como sucede el caso aquí geográficamente, no se podrían atender por 2 hermanos o 3 hermanos. Entonces deberían de ser, no importa si es de 4, es de 5, el grupo de 3, pero allí debería de haber un líder que un día del mes se reúna diciendo que hoy es el día del MBA. Y nosotros vamos a orar, o vamos a ayunar, o vamos a visitar, vamos a hablarle al vecino que queremos orar juntos con él. Y de esa manera nos alimentaremos nosotros y se extenderá la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Amén. El MBA es el encargado de ganar esa gente, de traer esa gente. Amén. Porque podemos tomar una familia entera para llevarles la palabra de Dios. Amén. Ahora, en este orden de cada uno de los auxiliares, si lo tomamos, hermano, aunque yo lo tengo para para la siguiente lección. Vamos a detenernos un poquito aquí. Debemos de tomar tan en serio la palabra de Dios. Amén. Porque si no tomamos esto, hermanos, en el orden, decíamos en la clase anterior, el pastor puede verse solo sin el apoyo de la congregación. Pero también la congregación puede verse sola si el pastor no está atendiendo debidamente la congregación. Sí, amén. Por eso necesitamos entonces que ambas partes, tanto el pastor hacia la congregación como la congregación hacia el pastor, debemos de estar en completo acuerdo. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Por eso en la parte introductoria decíamos, la congregación debe de entender que aquí estamos en la línea de juego. Mire qué bendición para la iglesia local, hermano. El fuerte de la iglesia de Dios a nivel de todo el mundo es la iglesia local. Porque de la iglesia local es de donde sale la membresía. El supervisor general no puede hacer una membresía donde él está, él simplemente dirige la iglesia. Sí, amén. Pero aquí empezamos buscando las almas, ¿cierto? Gloria a Dios. Después hacemos una membresía, enseñándoles la palabra. Amén. Ahora, de la iglesia local sale todo el liderato que ustedes van a ver. Todos los líderes salen de la escuela de la iglesia local. Las recomendaciones para el líder, para el laico, para el pastor, para el ministro licenciado, que es decir, el obispo, y para el diácono, salen de una iglesia local. Amén. Si la iglesia local no los recomienda, entonces ellos no pueden trabajar en ningún lado, porque de aquí sale la recomendación. Amén, hermano. Si de aquí es de donde salen las almas, si de aquí es de donde salen los líderes y las recomendaciones a nivel general, entonces la iglesia local
necesita ser poderosa, Así es. necesita ser fuerte. Amén, hermano. Sí, amén. Y recomendar un producto, buen producto, que cuando mandamos a Marquito, la gente dice, qué bien por habernos mandado al hermano Marcos. La iglesia en el monte nos hizo una buena recomendación. Gloria al Señor. Amén. Perdón. Entonces, hemos venido hablando, gracias hermano, hemos venido hablando del crecimiento de manera general. Y hemos dicho, el crecimiento es espiritual. Yo soy el primero. Si hay crecido espiritualmente, usted no me va a ir a traer. Así es. Yo me voy a venir solo. Amén. Amén. Y cuando se haga el plan, yo voy a decir, aquí estoy, hermano. Yo voy a decir presente. Porque mi crecimiento espiritual me dice que debo de trabajar. A veces tenemos problemas en la iglesia local por el grupo tan pequeño que es reducido. Yo sé que no solo estoy hablando ahora para los hermanos solo en la iglesia en el local del monte. Muchos hermanos están escuchando y hay pastor que no tiene crecimiento, y como no hay crecimiento espiritual, tampoco habrá crecimiento numérico. Porque si la gente no tiene la visión de la iglesia, si la gente no tiene la visión de un plan, si no ha llegado el Espíritu Santo a tomar el control de su vida, entonces él no estará listo nunca para trabajar en la iglesia. Es más, le costará llegar y muchas veces habrá que irlo a traer. Dios ayúdanos. Amén. Por eso es necesario el crecimiento espiritual. Ahora tenemos un crecimiento numérico. Ese crecimiento numérico lo capacitamos y lo llevamos también al crecimiento espiritual. Y como decíamos aquel día, si habíamos 10 y ahora somos 20 o ya somos 30, entonces ahora viene el crecimiento económico, que a veces nos peleamos, porque Pablo dijo a Timoteo que raíz de todos los males era el amor al dinero. ¿No es cierto? Y muchas veces, como somos poquitos, sentimos que la carga es grande. Amén. No es lo mismo pagar una casa de $1,500 o $2,000 con 10 personas que con 50 personas. Así es. ¿Sí? Sí, amén. Entonces a veces nos peleamos por las ofrendas que damos. Porque hay quien da y hay quien no quiere dar. Y Dios nos ha bendecido a todos. Amén, hermano. Sí, amén. Y en la parte de la vida espiritual, Timoteo responde por Timoteo y Caleb responde por Caleb. Así es. Dios ayúdanos. Usted no va a responder por ningún hermano, al menos que, como el caso de Marquito, va a responder por Fernando. Porque Fernando todavía es un muchacho estudiante y no tiene un trabajo. Entonces el papá, yo respondo por mi hijo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Pero cuando yo ya trabajo y todos trabajamos, como dijo aquel canto de la escuela, ni dice, todos trabajamos unidos, pero todos trabajamos. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Amén. ¿Cuántos saben el canto ese? Tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Amén. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Amén. Una persona que no trabaja, hermano, y que no está preparado para trabajar, no va a sentir el gozo de Dios. Así es, Señor. No lo va a sentir. Usted debe de amar la vida. Si usted ama a Dios, entonces amará a la iglesia. Y si ama a la iglesia, amará a sus hermanos. Y si ama a sus hermanos, amará a su familia. Amén. Entonces, a veces tenemos problemas. No sé si usted sabe, y si de alguna manera, porque esta es parte de nuestro crecimiento. El dinero son las ruedas del mundo. Y no podemos ir a ningún lugar sin dinero, ¿o sí? Así es. Usted llega a la gasolinera y le dicen solo echa y se va, hermano. No, ¿verdad que no? Tiene que pagar gasolina para venir. El gas que dicen, ¿verdad?
Y llega al súper, ¿verdad? Y llena de verdura y de comida y de todo. Y le dice que le vaya bien, hermano. No. No, ¿verdad? Va al hotel y ya durmió 2, 3 noches y le dice que le vaya bien, hermano, la hora y la gloria para el Señor. Muchos se alegran, decir, es que Dios da todo. Dice, pero es que lo da a través de nosotros. Dios lo bendice a usted para que usted dé, me bendice a mí para que yo dé. Y es mezquino el que sabe que Dios lo está bendiciendo con un buen salario, con un buen trabajo, pero sobre todo lo está bendiciendo con salud para que pueda trabajar. Si le da trabajo y le da salud, usted está hecho. Amén. Pero aún así somos mezquinos para dar. Y a veces el que más tiene, el que más ingresos tiene, es el que menos le gusta dar. Ayúdanos, Señor. Y es el que más problemas da, porque cuando preguntamos que ya pasamos pidiendo y lo anotamos, hermano, ya se llegó el momento, mire, y ya tenemos aquí, hermano, lo que usted ofrece. Ahí me lo deja, hermano, y que después lo vamos a dar. Si usted no lo da, hermano, es un alcance, porque hay que ajustar el pago, ¿no es cierto? O el gasto que hicimos. Entonces, este trabajo va, porque como estamos haciendo un trabajo general, ¿verdad? De crecimiento Amén. Dios ayude. espiritual, numérico y económico. Entonces todos debemos de entender, ¿verdad? ¿Qué lo debemos hacer? Pues es un llamado de Dios, hermano. Amén. Dios. Él cuando dijo traer los diezmos al alfolí, agregó y dijo, y probadme ahora, dijo. Y sé que muchos, yo no sé si de los que están aquí todavía, pero los que me están escuchando, y como son muchos, no han probado a Dios. Entonces la bendición se ha detenido. Amén. Y como raíz de todos los males es el amor al dinero, usted está calladito ahorita. ¿Se dijo? Santo, ayúdanos. Solo- Ayúdanos. Dele palmas al Señor, hermano. Estoy tocando esto, hermano, porque hoy vamos a ver lo que es pecado. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y usted sabe que Dios le ha hablado cada día en su palabra. El no obedecer es pecado. Porque si habrá algo que Dios bendice es la obediencia. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿y si yo no obedezco, estoy adorando a Dios? No, ¿verdad? ¿Estoy en pecado? Sí, porque soy desobediente. Amén. Entonces usted debe de saber qué le ha dicho Dios, cómo le ha hablado Dios y si realmente está en esta situación, dígale, Señor, ayúdeme. ¿Usted cree que es pecado no orar? Sí. ¿Por qué es pecado no orar? Porque el mandamiento que dijo el Señor Jesús que oráramos. ¿Y por qué más? En la comunicación con Dios. Me desconecta de Dios. La oración es el medio para que yo hable con Dios. La oración es el medio para que Dios alimente mi vida. Pero si yo no oro, entonces no puedo adorar. Porque a través de la oración y a través del canto y a través de mi trabajo, yo adoro a Dios. Dios, Señor. Amén, hermano. Amén, aleluya. Le estoy diciendo esto porque adelante le voy a decir que todos los auxiliares tienen cómo ganar almas para Cristo. Y está en todos ellos. Amén. Ahora, ¿y el no trabajar para Dios será pecado? ¿Qué hicieron con el siervo negligente? El siervo Aragán, ¿qué hicieron con él? Lo ataron y lo echaron afuera, a las tinieblas de afuera,
y lo llevaron maniado para que no se regresara. Y ciérrele la puerta en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Muchos piensan que no van a llorar, pero van a llorar, hermano. ¿Y saben por qué van a llorar? ¿Saben por qué no van a llorar? Sí, porque tuvieron Porque la lo dice la Biblia. Aleluya. Amén. Porque lo dice la Biblia. Si usted tiene que trabajar en la obra de Dios y usted no trabaja, usted es siervo aragán y usted lo van a maniar y lo van a echar afuera porque lo dice la Biblia. Diga conmigo, porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Dele palmas al Dios del cielo. Alégrese, gócese, porque Dios nos hable de esta manera para encontrar salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No solo el que está sentado y calentando bancas y rompiendo ropa. Oh, ayúdanos, Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso es que hay que entender la palabra, hermano. Aleluya. Muchos creen que estamos bien así, hermano. El diablo lo tiene engañado. Por eso usted Amén. se siente bien así, pero no es cierto. Todos tenemos que aportar. Aquí yo le dije, es pecado no obedecer, no orar, no trabajar. Como también no ofrendar. Ustedes tienen su bendición. Cuando Jesús, cuando Dios hizo el llamado en cuanto a las finanzas, dijo que le habíamos robado en diezmos y ofrendas, ¿verdad? Porque a veces tenemos que ofrendar y no ofrendamos. Y esperamos que ofrende el otro primero. Y como que nos estamos quedando para ofrendar después nosotros, pero no ofrendamos. Cuando la iglesia no está pidiendo porque hay una necesidad. Amén. Porque nos ponemos en acuerdo todos. Aleluya. El pastor y la membresía tienen que ponerse de acuerdo cómo hacerlo mejor. Y no es casualidad que estemos hablando de esto. Amén. Y teníamos que entrar aquí, digo yo, y creo yo, y así lo sentí yo, lo he hecho en todas partes, porque la iglesia no camina si los miembros no colaboran con la iglesia del Señor. Si nosotros no sostenemos la iglesia, ¿quién? Pregunte si usted la va a sostener. Porque Dios ya nos llamó a nosotros y nos puso en la iglesia. Usted va a decir, Dios, hermano, la va a sostener. Sí, pero es a través de usted y yo. Él ya hizo su parte. Amén. Ahora le toca a la iglesia. Y si usted es iglesia, entonces respondamos como debemos de responder. Aleluya. Amén. Entonces, no ofrendar también es un pecado, porque estamos deteniendo la obra de Dios. Para todos los trabajos, si hay planificado un trabajo, entonces, y donde todos tenemos que aportar, cada miembro como miembro debe de aportar. Amén. Gloria al Señor, ayúdanos, Cristo Jesús. Si hay alguna pregunta, ahí me preguntan. No diezmar es pecado, porque fue Dios que dijo, traigan los diezmos al alfolí. ¿Quién fue que dijo? Dios. Yo no soy el que digo. Yo le dije ayer y lo voy a repetir siempre, esta es la palabra que yo me muera. Hasta que venga Jesús por su iglesia, esta es la palabra. Se muera quien se muera, le guste a quien le guste, si a usted no le gusta, pero esta es la palabra. Gloria al Amén. Señor. Y los hijos de Dios debemos de aprender, aleluya, aleluya, a vivir palabra de Dios. Esta es su palabra. Y es esta palabra que dice, aunque lo diga el diablo allá por otro lado, lo digan los malos hombres allá por otro lado, usados por el diablo,
Pero es esta palabra que dice, traigan los diezmos al alfolí. Amén. Todos. Porque dice, toda la nación me ha robado, todos ustedes me han robado. Y los que roban no tienen heredad con Dios. Misericordioso es Dios y compasivo, que le da bendición a usted y a mí, aunque le robemos. Porque su misericordia es grande. Pero qué mejor sería si le obedecemos. No obedecer es pecado. Y hermanos, hoy que no le tiemble la mano, que no le tiemble la voz. Bueno, si la voz le tiembla porque está dando la palabra de Dios, pero usted dele al pueblo lo que el pueblo necesita, que viene de Dios. Aleluya. Porque lo que es de Dios es de Dios. Amén. Y no podemos negarle a nadie la palabra de Dios. Hermano Federico, la palabra de Dios es para salvación y vida eterna. Amén. Aleluya. Pero yo debo de recibir esa palabra. Gracias, Señor. Esa palabra cerrada es un libro cualquiera, pero cuando la abrimos es la palabra de Dios. Amén. Y que a veces quema desde las manos y quema el alma y el corazón. Aleluya. Y llega a lo profundo de nuestro ser, porque es Dios hablando en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu Gracias. nombre. Aleluya. No adorar es pecado. Señor. La mentira es pecado. El engaño, la hipocresía y la pereza. Y hay pereza espiritual. Quiero que lea conmigo Tito 1, 12 y 13. 12 y 13. Tito 1, 12 y 13. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, qué fuerte esta palabra, vientres perezosos. ¿Usted sabe para qué sirve el vientre? ¿Para qué sirve el vientre? ¿Para qué? Para parir, para engendrar, Para procrear. para procrear. Entonces, los vientres perezosos espirituales Gracias, Señor. son aquellos que han llegado a la iglesia y no buscan las almas para Cristo. Aleluya. Entonces son vientres perezosos que no todavía como que no se han desarrollado al interior del cuerpo que es la iglesia, para salir y hacer el trabajo debido que viene del Señor. Amén. Amén. Ayúdanos, Cristo Jesús. Y ese era Pablo hablándole a Tito, ¿verdad? ¿Cómo era ese pueblo? El 13 dice, diga conmigo, este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Es la palabra que dice, repréndelos duramente. Usted no se va a levantar, usted no va a entender la palabra, no le va a llegar si no le llega bajo la unción de Dios, bajo el mandato divino, sin estar creyendo que usted se va a molestar y que se va a enojar. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Repréndelos duramente Aleluya. para que sean sanos en la fe. Thank you. ¿Cuáles son los sanos en la fe? Los que entendieron la palabra y ahora la ponen por obra. Y empezamos a trabajar y haciendo lo que Dios ha mandado que hagamos. Amén. Gloria Hay al mucha Señor. gente todavía huyéndole a Dios, huyéndole a la iglesia, huyendo lo que dice el pastor o lo que dice el líder, lo que dice un hermano que lo quiere ayudar y usted todavía está huyendo porque no es sano en la fe. Ayúdanos, Cristo. Esa palabra no ha llegado a su mente, no ha lavado su cabeza para que sea sana, higiénica. Aleluya. Su corazón no ha sido todavía lavado, limpiado
por la palabra. Por eso hay que dar la palabra así como viene. Gracias, Jesús. Ayúdenos, Señor. Amén. ¿Usted cree que para Juan el Bautista era bueno predicar como predicaba? ¿O para Jesús? Pero Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son como los sepulcros, que están blanquitos por fuera, pero por dentro ustedes son pudrición y huesos malolientes. Aleluya. Isaías, ¿se acuerdan que Isaías dijo? Porque todo hombre está enfermo. Amén. Y es una pudrición, porque desde su cabeza hasta la planta de sus pies, ¿están oyendo? Sí, amén. ¿Qué es? ¿Qué dijo Isaías que era? El hombre, dijo, desde su cabeza hasta la planta de sus pies es podrida llaga. Yo creo que de ahí sacó aquel el canto: una llaga podrida era mi vida. Y la cantaba y la cantaba y la cantaba, que su vida es una llaga podrida. Amén. Hermano, hasta que viene Cristo y sana nuestra vida. Aleluya. Ayúdenos. Hasta que toma nuestra mente y le da sanidad. Hasta que toma nuestro corazón y le da sanidad. Gracias, Señor. Entonces nosotros empezamos a actuar con sanidad. Amén. Y aceptamos la palabra como viene. Amén. Porque muchas veces queremos que nos sigan predicando como nosotros queremos. Y la palabra no es así. Aleluya. La palabra es la palabra de Dios. Amén. Amén. Leamos el 2 del 1 al 7 de Tito 2. Ahí lo tienes cerquita. Y aquí se va a ir rápido. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Siga leyendo, hermana Osoy. Que los viejos sean templados, graves, Oigan, viejos sean templados. Aleluya. graves, No parezcan niños en la iglesia, que ya deberían de ser hombres espirituales en Dios y todavía no lo son. Así es. Siga. graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas asimismo Oigan, viejas, se lo va para ustedes. se distingan en un porte santo, Distíngase, comporte santo. no calumniadoras, Ajá. no dadas a mucho vino, Ujú. maestras de honestidad, Que sean maestras del bien. Eso es con las viejas. Ahora con los jóvenes. que enseñen a las mujeres jóvenes Enseñan a las mujeres a jóvenes. ser prudentes, Ujú. a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, Sí. a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a los maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Exhorta asimismo a los A los mancebos muchachos. a que sean comedidos, Que sean comedidos, que no sean haraganes. mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Amén. El ejemplo. ¿Usted quiere seguir el ejemplo de la palabra? Como Dios ha mandado. ¿Quiere salvación, hermano? Amén. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Leamos el 3.14. 3.14 de Tito. Ahí nomás lo tiene. Y aprendan asimismo los nuestros nuestros a gobernarse en buena obra para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Amén, hermano. Nos habla la palabra. Amén. Debemos de llevar fruto. Sí, amén. Sí, debemos de llevar fruto. Entonces te preguntas, ¿y yo qué he hecho todo este tiempo? 3, 4, 5 o 10 años aquí en la iglesia, haciendo nada, solo viéndole la cara al pastor, Santo. viéndole la cara al hermano que no me gusta y más bien hablando de él porque no se porta bien. Santo. Usted no hable del hermano, ore por el hermano que no le gusta, ore por el hermano que no le cae bien. Cuando usted sea de un corazón sano, usted va a orar por mí, no va a hablar de mí. Aleluya. Amén. Señor. Aleluya. Y yo no voy a hablar de usted, yo voy a orar por usted. Y si nos peleamos, nos vamos a perdonar. Perdóneme, hermano, pero necesitamos. Si usted tiene, si su mente ya fue sana,
por la palabra y su corazón, entonces usted tiene capacidad de hacer restitución con los hermanos que se ha peleado. Hay hermanos que se han disgustado en el pasado. Y nosotros necesitamos hablar con ellos y que vengan a la iglesia. Es más, si no vienen, pero usted es sano y lo va a buscar. Y va a orar por ellos y va a hablar con ellos. Y si no vuelven, pero usted ha salvado su responsabilidad. Gloria al Señor. Aleluya. Pero si usted no habla con ellos, se van a perder ellos y se va a perder usted también. Dios ayuda. A usted solo se le va a ver la cara en la iglesia, pero no se le va a ver cuando venga Cristo. Ayúdanos, Señor. Porque muchos son religiosos, pero no son hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ayúdanos. Gloria a Dios. Tengo todavía unos 10 minutos, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Tomando el temor, hermanos, vamos a ver el número 5. Tomando con temor el mandato de Dios. Es importante que nosotros tomemos en serio la palabra porque es palabra de Dios. Tomemos en serio el trabajo porque es un mandato divino. Él fue el que dijo ir, yo no les estoy mandando. Vayan. Porque debe de predicarse esta palabra que yo he dejado. Amén, aleluya. Entonces, iglesia, si usted piensa, ¿verdad? Que no importa cómo anda su vida, perdóneme, pero usted tendrá que buscar otro lugar que no es la iglesia de Dios. No estamos poniendo presión a nadie sobre esto. Simplemente estamos diciendo, esta es la iglesia de Dios. Y la iglesia va a caminar como Dios manda. No como mande el pastor, ni como mande el supervisor, ni como quiera el hermano que le predique. Va a predicarle como dice la palabra. Aleluya. Amén. Le dije en el tema pasado que hay un arma que el diablo está usando que se llama conformismo. Y muchos están muy conformes en la iglesia de Dios sin cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Dios ayúdanos. Cuando yo le dije que Dios nos bendice, de Dios viene la bendición, pero viene para mí, para que yo dé en la obra de Dios. Ese sistema lo estableció el Señor. Nadie más metió las manos en decir, así va a ofrendar, así va a diezmar, así va a trabajar la iglesia, porque yo no voy a estar con ustedes todos los días físicamente. Solo el Espíritu Santo los estará dirigiendo. Pero el trabajo les tocará llevarlo a ustedes, y para que hagan el trabajo llevarán las finanzas. ¿A cuántos no ha bendecido Dios en grande? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén. Con ustedes yo compartía la moraleja del Señor que le decía a Dios, a un agricultor que le decía, permíteme, Señor, hacer un gran sembrado y tener una gran cosecha. Y lo primero que yo saque de mi cosecha, yo lo voy a traer para tu iglesia. Y pasó la primera cosecha y fue buenísima. Pero él no la llevó. Entonces le dijo, cuando iba a sembrar de nuevo, voy a hacer otra siembra. Perdóname que yo no te cumplí en el pasado, pero hoy te voy a cumplir. Y tampoco le cumplió y tuvo una buena cosecha. Le dijo la tercera vez, ayúdame, y hoy sí lo voy a cumplir. Dice que el maíz solo llegó a cierta altura, y de allí vino un adagio que dice, así se quedó el maicito, y ni para mí cosechó. Ya no tuvo cosecha. Usted tiene un buen trabajo hoy. Usted tiene una buena salud ahora. Usted tiene buenos ingresos ahora. Y aunque mire que la iglesia está como renqueando económicamente y que tiene problemas, su corazón no le da para dar. Pídale a Dios que le ayude a darle a Dios
lo que es de Dios. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Al César se le daban impuestos, pero los impuestos eran del César, pero lo que la gente daba después, la parte económica era de Dios para echar a andar su obra. Es el mismo tiempo que tenemos ahora. Amén. Amén, hermano. Amén, aleluya. Si de alguna manera Dios trata con usted, denle la honra y la gloria al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Cristo. Aquí solo estamos citando la palabra y es la realidad de la iglesia de Dios. Amén. Y con Dios. De Dios y con Dios. En el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién va a subir? El limpio de manos y El puro limpio de corazón, manos. y el puro de corazón, ¿Y qué más? que no ha elevado sus manos a cosas vanas ni jurado con engaño. Amén. Aleluya. Qué lindo eso, hermano. Amén. ¿Quién irá al monte santo? Oh, ayúdenos, Señor, hermano. Tiene limpias sus manos económicamente. Ayúdenos, Cristo. Tiene limpio su corazón, hermano. Porque con esto es que camina la palabra de Dios. Y cuando ya hacemos las cosas como Dios quiere que hagamos, usted va a sentir el gozo de Dios. Y cuando lo pierda va a decir como David: Señor, vuelve el gozo a mi corazón. Amén, aleluya. Sí, amén. Ayúdenos. Él había experimentado el gozo de Dios porque había sido obediente al Señor. Ayúdenos, Señor. Pero cuando cayó en pecado, el gozo se había ido. Y él oraba y su pecado estaba allí. Entonces él dijo: Señor, mi pecado siempre está delante. Amén. Si Dios le habla esta mañana, usted va a orar y va a ver su pecado que está delante. Gracias, Señor. Y hasta que usted se arrepienta de todo corazón, entonces Dios Aleluya. le va a eliminar, que ya no mire su pecado, porque ahora va a empezar con una mente sana, con un corazón limpio. Aleluya. Amén. Aleluya. Y va a poder subir al monte santo. ¿Quién Gracias, subirá al Señor. monte santo? Aleluya. El limpio de manos y de corazón puro. Amén. Ayúdenos, Señor. No ha ido a las cosas vanas de este mundo, sino que ha respetado la palabra de Dios, y cueste lo que cueste. Usted dice: esta es su palabra y yo la voy a hacer. Amén. Sí. Acuérdense que la parte económica, Pablo ya lo dijo, es raíz de todos los males. Pero recuerde también que hubo una mujer, que fue la mujer de Lot. Todo el pueblo salió victorioso. O sea, la familia de Lot. Y Lot dijo: mira, mujer, si quieres quedarte, quédate, pero yo me voy. Amén. La mujer de Lot representa a aquella gente que ve este mundo, que siempre está viendo la economía, que siempre está viendo las cosas materiales. Pero su esposo y sus hijos dijeron: nosotros nos vamos con el Señor. Aleluya. Si usted se quiere quedar, quédese, pero nosotros nos vamos. Hay momentos en que usted tomará una determinación y se va. Si ama a Dios, se va a ir solo. Si su mujer no quiere ir, su mujer se va a quedar. Si su marido no quiere ir, su marido se va a quedar. Pero usted se va a ir con Dios. Usted se va a ir con Dios. Usted ama a Dios y ama la obra de Dios. Si sus hijos no quieren, usted se va a ir con Dios y sus hijos se van a quedar. Usted va a cumplir con el mandato de haberles predicado la palabra de Dios. Amén. Lo material se queda, hermano. Usted no va a llevar nada cuando se vaya de aquí. Pablo dijo a Timoteo: si lo que ganas en el día te da para tu sustento y tu vestido, no te preocupes por nada más, porque no sabes si vas a vivir mañana. Lo que tienes hoy es para hoy. Lo de mañana, ese es otro día que usted no sabe si lo va a vivir. Amén. Así es, hermano. Estamos cerrando aquí con esta parte. Gloria al Señor, aleluya. Dice Jeremías 6:16:
Muchos oyen la palabra y se molestan con ella. Otros dicen, ¿quién dijo eso? Y otros dicen, no me juzgue. Pero también hay alguien que dice, no hable de mi caso. Y por último hay otro grupo que dice, no andaremos. La Biblia dice, así dice Jehová. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Aleluya. La sal será la palabra, la palabra será la palabra siempre, como la sal de este mundo. Y cualquiera que la lea o la predique siempre será la palabra. Yo me voy, pero la palabra siempre será la palabra. Yo no estaré el día de mañana, pero usted tomará esta Biblia y la Biblia le dirá, no mienta. La Biblia le dirá, no se engañe. Usted la va a leer hoy, mañana, pasado. Cada vez que la pueda leer, la Biblia le va a decir lo mismo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, Amén. santo. Usted se va a terminar, pero esta palabra no se va a terminar, Gloria a Cristo Jesús. porque es la palabra del Señor. Sí. Póngase de pie que vamos a orar. Gracias, Señor. Póngase de pie que Oh, vamos a orar. soberano, gracias. Póngase de pie porque en esta primera ronda que tenemos fresca la palabra de Dios para nuestra mente, para nuestro corazón, le podamos decir al Señor, tú sabes cuáles son las áreas débiles de mi vida. Y yo quiero que tú las fortalezcas esta mañana. Si Dios le ha hablado en esta mañana, qué bueno que le pueda decir, te necesito, Dios. Aleluya. Necesitamos al Señor. Gracias, Señor.